Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy os traigo los fandangos naturales. Así que si te gusta este palo del flamenco, quédate y no te olvides de suscribirte, dar like, comentarme los vídeos que a mí me ayudan muchísimo. Y muchísimas gracias a toda esa gente que está donando para que siga creciendo y haciendo muchísimos vídeos más. Muchísimas gracias. Así que vamos allá. Bueno, lo primero es afina tu guitarra y la cejilla al 2, en el traste 2. Vamos a tocar por medio. Yo tengo una falseta también subida, por aquí pondré el enlace, es por arriba y va a un ritmo, ¿vale? Porque es por fandango de Huelva. Pero en este caso va a ser fandangos naturales. Fandangos naturales significa de que realmente es un palo bastante libre, aunque tiene algunos detallitos que hay que marcar, pero generalmente no llevamos un ritmo, ni yo mismo lo puedo hacer dos veces igual. Así que si habréis fijado, seguro que el vídeo primero es diferente o algo diferente, aunque he tratado de hacerlo lo más parecido posible al segundo vídeo más lento. Y si ahora lo tocara otra vez, pues también sería diferente, porque los acentos y todo eso lo voy haciendo un poco por el camino. O sea, lo voy haciendo un poco como lo voy sintiendo. ¿Cómo empezamos? Ponemos el La mayor, ¿vale? Porque vamos a tocar en la tonalidad de La y Si bemol, ¿vale? Que es la tonalidad de por medio en el flamenco. Un La, ¿vale? Aquí sí os voy a pedir que en vez de poner los tres deditos, lo pongamos de forma como lo ponemos los flamencos. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a utilizar el dedo 3 y el dedo 4. Entonces, un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera con el mismo dedo. O sea, con el dedo 1 haciendo media cejilla. Ahora un 2 en la segunda cuerda, un 3 con el dedo 3 en la tercera cuerda y un 3 con el dedo 4 en la primera cuerda. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo con el pulgar hacia arriba y haciendo un rajeado. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Fijarse, he hecho el rajeado. Y ahora para abajo y para arriba con el medio y con el índice. Subo. Índice hacia abajo, índice hacia arriba. Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo que hago es un rajeado con recogida, o sea, empiezo con el índice, después hago anular medio índice hacia abajo
y otra vez índice hacia arriba, todo en uno. Entonces, hasta ahí lo voy a hacer. Después el rasgueado que hago es índice hacia arriba y anular medio índice hacia abajo. Todo a la vez. ¿Vale? Al principio es normal que suene algo así. Pero bueno, con mucho ensayo tiene que sonar como si fuera uno. Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo que hago es quito el dedo chico, que es un 3 en la primera, pues lo quito para hacer un 0 en la primera. Y este es el efecto que conseguimos. Vale, lo voy a hacer otra vez. Y esa se repite otra vez. Y ahora en el segundo lo que hago es un re del tirón, un re menor, y paro las cuerdas. Hago el rasgueado que hice antes, el índice hacia arriba, con anular medio índice hacia abajo, y paro con la tapa de la mano las cuerdas. ¿Vale? Acordarse que re menor es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 1 en la primera. Y una vez que hago el rasgueado es el parándolo, ahora hago anular medio índice e índice hacia arriba. Pero ya de una forma como en la soleá realmente. Hago ta, 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 disparándolo. Pa, 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 pam. ¿Vale? Y en la segunda lo paro con la palma de la mano, mira. Y ahora para abajo con el índice y lo paro. Lo voy a hacer despacito. Lo voy a hacer hasta ahí. Otra vez. Ahora pongo un si bemol, que puede ser este si bemol, un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda, o con bajo en sol, también añadiendo el 3 en la sexta y quitándolo del 3 de la tercera, o también con este, ¿vale? Que cojo con el dedo 1 en la sexta y en la quinta cuerda, en los dos. Entonces ya eso va al gusto. Incluso algunas veces lo puede hacer con uno, otras veces con otro. Acabo de hacer el vídeo del principio y ya no me acuerdo con qué lo he hecho. Si lo he hecho con este o con el si bemol, con bajo el sol, no sé. Entonces, lo hacemos con si bemol. Y ahora lo que hago es un 0 en la cuarta, ligo a un 3 en la quinta y ahora un 1 ligado al 0 en la quinta. Entonces, ahí lo que hago es índice hacia arriba. Ahora anular medio índice hacia abajo y voy arrastrando el pulgar y ya hago lo que he dicho antes. Ahora empezamos con la falseta, ¿vale? Si no queremos empezar con la falseta, lo que hacemos es un la, ¿vale? Que sería un la mayor, cuarta, tercera, segunda, y podemos tocar quedándonos con el la mayor desde la quinta, o también se puede tocar un 3 en la sexta con bajo en sol y hacemos la. O incluso podemos poner, para usar más los dedos y complicarnos, porque en la guitarra siempre se puede complicar todo lo que tú quieras, entonces podemos poner el dedo meñique en el tercer traste, tercera cuerda. Entonces, yo del tirón voy a entrar en la falseta, no voy a rematarlo. ¿Qué hago? Que hago esto. Y ahora entro en la falseta. Ponemos un la séptima y vamos jugando con el 2 en la cuarta y ahora un arpegio que yo hago que es medio índice. Sería medio en la primera, índice en la segunda. Entonces sería un 2 en la cuarta con el pulgar y ahora 0 en la primera y el 2 que está aquí visado en la segunda. Y siempre voy haciendo ese arpegio. 2 en la cuarta y el arpegio. Ahora 3 en la cuarta y el arpegio. 0 en la tercera, el arpegio, 3 en la cuarta, el 2 en la cuarta y 0. Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo repetiríamos otra vez. Ahora vendría en la tercera cuerda un 3. Seguimos con el mismo arpegio, un
2 en la tercera cuerda, un 0 en la tercera cuerda y ahora en la cuarta cuerda. 3, 2, 0 en la quinta. Algunas veces yo lo que hago es el ligado del 3 en la tercera, hago un ligado al 3-2, ¿vale? Y del 2 al 0. Sonaría esto. También queda muy bonito. Ahora en la cuarta, 3, 2, 0 en la quinta con el arpegio. Y ahora cambiamos a la segunda parte, que sería un 3 en la tercera y un 3 en la segunda, y hacemos 0 en la cuarta. Pero seguimos con el mismo arpegio. Primera y segunda, ¿vale? Siempre medio e índice. Entonces sería ahora un 4 en la quinta, que lo pongo con el dedo 2, que aquí hay que estirar bastante. Y ahora, si ves que no te llega, acuérdate de, puedes subir la cejilla, que los trastes cada vez son más chiquititos, entonces puede que te llegue y después ya estudiarlo bajando la cejilla. Sería entonces el 4 en la quinta, el arpegio, ahora otra vez 0 en la cuarta, arpegio, 2 en la cuarta, con el dedo 1, arpegio, 3 en la quinta, y otra vez el 2 en la cuarta, y ya 0 en la cuarta, 3 en la quinta, el 1 en la quinta, y el 0. Hago esa parte. Y aquí hago un pequeño remate que sería, ponemos otra vez en la séptima y el 2 ligado al 3 en la cuarta. Ligado, 0 en la tercera. Ahora un 2 en la tercera con golpe pulgar y pulgar hacia arriba. Y ahora cuando hacemos el pulgar hacia arriba, ligamos al del 2 en la tercera al 0. Lo voy a hacer esa parte. Ahora un 4 en la cuarta, golpe pulgar desde la tercera, acordarse que el dedo 2 en la segunda está ahí, ¿vale? Y ahora ligamos al 2 en la tercera y ligamos al 0 en la tercera. Sería. Y ahora en la cuarta, 3, 2 ligado al 0. Ponemos otra vez el 3 en la tercera y el 3 en la segunda y un 3 en la cuarta. Y ahora vendría golpe pulgar. También voy dejando el dedo 1 en el 2 en la cuarta y hago golpe pulgar desde la cuarta y ligo al 2. O sea, del 3 en la cuarta ligo al 2 en la cuarta. Y ahora del 2 ligo al 0. Sería. Y un 3 en la quinta. Un 2 en la cuarta, ligo al 0 en la cuarta, un 3 en la quinta y un 1 en la quinta. Sería. Y ahora un 0 en la cuarta, procura dejar el dedo 1 porque lo vamos a utilizar ahora. Entonces un 0 en la cuarta, ligo al 3 en la quinta y un 1 en la quinta. Y ligo al 0. Y ahora podríamos hacer otra vez lo mismo del principio. Cuando he hecho esto. Y ahora lo que podemos hacer es ir a si bemol. Sería. ¿Vale? El si bemol lo que hacemos es un rasgueado. Otra vez dejamos el 3 en la tercera y el 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la cuarta, ligo a un 2 y a un 0 en la cuarta, un 3 en la quinta y ahora pongo el si bemol, esta vez con bajo en sol, desde la sexta. Y ahora para hacer la entrada al cantador, lo que antes hice fue esto. ¿Vale? Que sería todo en la quinta, un 0 ligado al 1, un 1 ligado al 3, un 3 ligado al 4, ahora toco dos veces el 4, ligo al 3, y ahora 3, 3 en la quinta, y ligo al 1, y ahora 1, 1 en la quinta, y ligo al 0. Ahora pongo la mayor, y ya el 0 en la quinta lo he tocado. Sería 2 en la cuarta, 2 en la tercera, y
2 en la segunda. Y desde la quinta hacia abajo, poniendo un 3 en la sexta también, o como dije antes, aquí. Sería. Bueno, espero que haya gustado estos fandangos naturales. Había gente que me lo había pedido. Acordarse de suscribiros al canal, de dar like. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!